El informativo. Una buena tarde, tengan todos bienvenidos a esta emisión del informativo de NTN 24, Ruth del Salto, junto a ustedes en este 27 de noviembre del 2019. Empezamos con los titulares. Informativo con Ruth del Salto. Colombia vive en calma una nueva jornada de protestas en medio del llamado a un segundo paro nacional que hicieron centrales obreras, estudiantes, otros sectores también sociales para este miércoles. En las manifestaciones que estallaron el jueves pasado, realizan también homenajes a Dylan Cruz, el joven de 18 años que murió luego de resultar herido por un escuadrón antidisturbios de la Policía Nacional Colombiana. Las marchas comenzaron a partir de las 9 de la mañana en Bogotá, la capital. La mayor concentración tendría lugar entre el Parque Nacional y la céntrica Plaza de Bolívar, donde tienen sede la Alcaldía de la ciudad, el Congreso colombiano y el Palacio de Justicia, también la Catedral Primada. Pese a su oferta de diálogo, el gobierno de Iván Duque no ha logrado frenar el descontento social tras la primera reunión este martes con algunos líderes de la protesta. El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, ha reportado normalidad al inicio de las movilizaciones de hoy. También ha hecho un llamado para que esta jornada de huelga se desarrolle en paz. 14 estaciones del sistema de transporte público masivo Transmilenio continúan cerradas después de ser vandalizadas en los últimos días. 4.000 uniformados de la policía, 2.000 soldados del ejército resguardan las calles de la capital. Quiero agradecer a todos los ciudadanos que, no obstante las dificultades de los últimos días, han ido a trabajar, han ido a estudiar, han desarrollado sus actividades cotidianas. Quiero agradecer también a nuestros policías y a nuestros soldados que hacen todo para garantizar los derechos de los ciudadanos, derechos de los que quieren marchar y protestar y también los derechos de los que necesitan ir a trabajar. Quiero decir que hoy Transmilenio ha estado funcionando normalmente. Yo invito a los ciudadanos a que llevemos a cabo una jornada en paz y también recordar que es indispensable que nuestra ciudad pueda trabajar y producir para que tengamos alimentos, para que tengamos ingresos, para que tengamos salarios. Es un momento importante para que todos estemos unidos. Todos debemos estar unidos en el día de hoy y en los días que faltan. Y una de las marchas en la capital colombiana se dio cita en el Parque Nacional con dirección a la Plaza de Bolívar. Vamos a enlazarnos en este momento con nuestro periodista Carlos Arturo Albino, quien está en este punto en el Parque Nacional. Carlos, adelante. Amigos de NTN 24, buenas tardes, los saludo desde Bogotá. Esta es la marcha principal que a esta hora se moviliza hacia el centro de la capital colombiana. Ellos partieron desde el Parque Nacional, ese es en el oriente, y a esta hora marchan de manera pacífica, muy tranquila la marcha hacia la Plaza de Bolívar de Bogotá. ¿Qué ha hecho? Las autoridades de tránsito han desviado la movilidad para poder generar menos traumatismo que esta hora se registra en esta parte de la capital del país. Hoy hay un ingrediente adicional y es que también están marchando por la muerte de Dylan Cruz. Recordemos que Dylan Cruz fue herido durante una manifestación que ellos hacían cuando el grupo, el escuadrón antidisturbios, trataba de dispersar la marcha y fue impactado por una bomba lacrimógena en su cráneo. Es la información que tenemos nosotros desde Bogotá. Reiteramos, la marcha a esta hora se dirige hacia el centro de la capital del país de manera pacífica. Van marchando con globos, con banderas, hasta la Plaza de Bolívar. En la información desde Bogotá, Colombia, Carlos Arturo Albino, NTN 24. Carlos, gracias por reportarnos el acompañamiento que hace nuestro periodista a la marcha, a esta convocatoria que se han dado en el Parque Nacional, que avanza hacia otro punto, la Plaza de Bolívar. Muy cerca de ahí está nuestro periodista Carlos Raigoso, a quien saludamos a esta hora con el reporte. Carlos, adelante. Hola, ¿qué tal, Ruth? Televidentes en toda Latinoamérica, muy buenas tardes. Los saludo desde una terraza sobre la avenida Carrera Séptima, una vía peatonal
por donde los manifestantes harán el ingreso a la Plaza de Bolívar, al centro de Bogotá, la plaza principal donde se van a concentrar todas estas personas que hoy decidieron unirse a este gran paro nacional desde diferentes puntos de la capital colombiana. A esta hora se vive un ambiente de tranquilidad, son cientos de personas las que caminan, transitan por esta importante vía. Hemos visto algunos manifestantes que pasan de un lado para otro con pancartas, otras personas que simplemente se dirigen hacia sus lugares de trabajo, todo con mucha calma, con mucha expectativa también por lo que pueda pasar en las próximas horas, pero también hemos visto hombres del Ejército Nacional que caminan y custodian estas vías. Poca policía, eso sí, y ningún integrante del ESMAD. Ha dicho el gobierno nacional que por el momento no tienen intención de poner hombres de la policía y del ESMAD en la Plaza de Bolívar cuando comiencen a concentrarse allí todos los estudiantes y trabajadores que salieron hoy a marchar en Colombia, simplemente para evitar confrontaciones directas o provocaciones. La idea es que sea una jornada en paz, que la gente tenga derecho a su manifestación, derecho a salir a las calles a protestar, pero que todo al final de la tarde transcurra con total calma, normalidad, sin vandalismo. Los comerciantes de este corredor peatonal han decidido proteger también sus negocios con plásticos, con latas, con madera, por si en algún momento se llegan a salir las cosas de control y el vandalismo comienza a acechar el centro de Bogotá. Estaremos muy atentos entonces porque en próximos minutos llegarán los manifestantes hasta este punto, la Plaza de Bolívar. Estamos aproximadamente a unas 3 cuadras de este lugar. Allí también tendremos un reporte en vivo con otro de nuestros compañeros que ya se inicia para recibir la llegada de estas personas. Es lo que podemos informarles por el momento desde el centro de la capital colombiana, total normalidad y a la expectativa entonces de que lleguen las marchas desde diferentes puntos de la ciudad. Para NTN 24 informó desde el centro de Bogotá en Colombia, Carlos Raigoso. Feliz tarde. Carlos, feliz tarde para ti. Más adelante hacemos contacto nuevamente contigo, lo que sucede en la Plaza de Bolívar, en el centro de Bogotá, la capital de los colombianos. Mientras tanto, los comerciantes están reportando millonarias pérdidas después de 7 días de manifestaciones. La Federación Nacional de Comerciantes de Colombia ha reportado que en todo el país se pierden por las protestas cada día 150.000 millones de pesos, unos 43 millones de dólares. Después de 7 días de movilizaciones y paro, los comerciantes han levantado la mano para que también sean escuchados. Fenalco Nacional asegura que cada día de paro le cuesta a los comerciantes 150.000 millones de pesos. La tercera parte de estas pérdidas diarias recae sobre Bogotá. Con estas desalentadoras cifras, los comerciantes piensan ahora en campañas para reactivar el comercio de cara a Navidad. Y se trata de 150.000 millones de pesos diarios que no incluyen las pérdidas por los ataques y la vandalización a los negocios. Habitantes de Bogotá se declaran afectados por no poder movilizarse también en sus vehículos o en el transporte público. Manifiestan su preocupación por no poder ir a sus trabajos y exigen el retorno a la normalidad. Yo diría que el pueblo se está haciendo sentir porque la verdad estamos inconformes con todo lo que ha pasado y como comerciante nos toca trabajar un rato mientras se pueda y si se cierra mientras están así como peleando cuando se forman y toca seguir porque ¿qué más hacemos? ¿Están cansados de las marchas? Pues la verdad no, estamos apoyando porque igual forma como le digo, el pueblo está cansado ya de tanta irregularidad que pasa. Estamos cansados de eso, le cuento, porque hay que cerrar, hay que salir corriendo, hay que taparse uno la cara. No, mejor dicho, estamos súper cansados. Ojalá se termine hoy esto porque vean. Estamos cansados porque se baja la venta, los trabajadores no pueden salir, toca salir corriendo porque no llegamos temprano a la casa. Y en otra parte sí estoy de acuerdo, muy de acuerdo, porque yo como joven estoy de acuerdo en esas marchas, pero como lo están haciendo, no. No, cansados porque no es que nos toca cerrar, cómo sostenemos la gente, no nos dan sino mitad de turno, porque no se vende y no nos pueden sostener. Habíamos 5 empleados, ya no habemos sino 2, porque no los podemos tener a todos. Los jefes nos toca salir corriendo, dejar todo tirado, amanecen agria las cosas, se apichan.
Mientras tanto, el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses practica el día de hoy la necropsia al cuerpo de Dylan Cruz, este joven de 18 años que murió tras ser impactado en la cabeza por un artefacto lanzado por parte de un agente de la Policía Antidisturbios durante una manifestación en el centro de Bogotá. El examen forense tiene como objetivo determinar las causas reales del deceso del estudiante. Mientras tanto, la familia de Cruz ha sido enfática en pedir que no haya más violencia en medio de las movilizaciones. Su hermana ha dicho que la mejor arma es el diálogo y el amor. El mejor homenaje que le podemos hacer a Dylan es que no haya más disturbios ni violencia. Dylan era un hombre noble, era un hombre de paz, era un hombre inteligente, era un hombre capaz. Si quieren expresar su apoyo, les pedimos portar una camisa blanca con una rosa blanca. Es delicado el estado de salud del policía Arnold Berú Tobar, quien resultó herido el día de ayer con un artefacto explosivo cuando atendía una llamada para restablecer el orden en los alrededores de la Universidad Surcolombiana en Neiva, capital del departamento de Huila. El policía de 43 años sufrió lesiones en los pulmones, en el rostro, en el cuello, tuvo que ser llevado a un hospital local. En entrevista con NTN 24, con el programa La Mañana, el general Norberto Mujica, comandante de la región 2 de la Policía Suroriental, afirmó que el uniformado permanece estable a pesar de la gravedad de las lesiones. Afortunadamente, el parte del día de hoy es un parte satisfactorio, estable, aunque él todavía permanece en la UCI, frente precisamente a un trauma craneoencefálico que presenta con un trauma de tórax y donde está comprometido incluso el pulmón, que es el que esperamos que precisamente el día de hoy, entre el día de mañana, presente una recuperación importante. Mientras tanto, Mónica Morales, novia del uniformado, también fue entrevistada en NTN 24, ha descrito al policía como una persona entregada a su trabajo, labor que ha desempeñado desde hace varios años con dedicación. Arnold es una persona totalmente humilde, dedicada y entregada a su trabajo, a su familia. Él se ha entregado totalmente a su trabajo, pendiente de todo, de lleno a su familia desde que entró muy joven allá a la institución y se ha dedicado totalmente el cuerpo y alma, es el motor de esa familia. Es una excelente persona como humano, como amigo, como trabajador. Esta mañana el presidente de Colombia, Iván Duque, se reunió con los alcaldes y gobernadores de las principales ciudades del país. En sus declaraciones después de este encuentro, ha insistido en que las manifestaciones a lo largo del territorio deben desarrollarse de manera pacífica sin vulnerar los derechos de los demás. Resaltó el trabajo de los mandatarios locales durante las protestas de los últimos días. Garantizar en muchas de las ciudades espacios donde se pueda expresar la ciudadanía a través de la protesta pacífica, pero también de la protesta ordenada. Y eso significa que los derechos de las personas no estén por encima de los derechos de los demás. Hemos podido hablar con algunos de los alcaldes sobre la importancia de que en el ejercicio de la protesta pacífica no se obstruya la movilidad, no se afecte la posibilidad de que muchas personas lleguen a sus lugares de trabajo, de que las personas puedan ejercer además sus derechos tranquilamente. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que planea designar a los carteles de la droga de México como grupos terroristas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha considerado este anuncio como una violación a la soberanía. Saludamos a Emiliana Molina, periodista en Washington, con el reporte. Emiliana, una buena tarde. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, pues en una entrevista con Bill O'Reilly, el periodista conservador estadounidense, el mandatario Donald Trump asegura que está trabajando con funcionarios de su administración para lograr designar a los carteles como grupos terroristas. Esto básicamente le ayudaría a Estados Unidos a combatir a estos delincuentes de forma más directa. También ayudaría a designar más fondos para la lucha contra el narcotráfico y aplicar más sanciones a estos delincuentes. Pero claro, también Estados Unidos podría
podría tener la potestad de atacar directamente a estos carteles donde se encuentren. Sin embargo, esto significaría que violarían la soberanía de México. I don't want to say what I'm going to do, but they will be designated. I don't say what I want to do. I've already offered Mexico. I like the president very much. I actually get along with this president much better than the previous president. And in theory, this president has socialistic tendencies, but I think he's a very good man. But I've actually offered him to let us go in and clean it out. And he so far has rejected the offer. But at some point, something has to be done. Look, we're losing 100,000 people a year to what's happening and what's coming through on Mexico. And they have unlimited money, the people, the cartels, because they have a lot of money because it's drug money and human trafficking money. And you have to see some of the devices where they put it in cylinders of cars, and you cannot tell. The thing that can sniff it out is a dog. The equipment you buy for tens of millions of dollars can't do it. A dog can do it, okay? Can you believe it? There's nothing like a good old-fashioned German Shepherd dog, especially from a specific area. They're unbelievable. But no, we're losing 100,000 people. Now, multiply that times 10, the families that are destroyed. You know, you have families that are absolutely destroyed. It is a very, very sad situation. So you are going to designate something's going to have to be done. You're going to designate the Mexican cartels as terror groups? I am designating the cartels, absolutely. All right. Absolutely. That'll be a big story. I've been working on that for the last 90 days. You know, designation is not that easy. No, I know. You have to go through a process, and we're well into that process. And where do you see they'll attack you for doing that? I mean, I don't care. No, I know that, but that's how absurd it is. I'm attacked on everything. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha rechazado cualquier tipo de ayuda de parte de la Unión Americana, asegurando que los temas domésticos los solucionan los mexicanos. Pero recordemos que el 14 de noviembre, en rueda de prensa, el comisionado del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza, Mark Morgan, aseguró a periodistas desde la Casa Blanca que la administración de Donald Trump está buscando opciones más contundentes para la lucha contra los carteles y el narcotráfico. Lo que yo estoy diciendo y a lo que me refiero es que es claramente un tema que está dentro de nuestras discusiones, y lo que podemos hacer nosotros es salir y apuntar y abordar el tema de los carteles. Es lo mejor que podemos hacer ahora mismo. Ahora, nosotros todavía tenemos diferentes maneras de hacerlo. Yo personalmente pienso que lo que pasó hace un par de semanas, los ciudadanos estadounidenses que fueron asesinados, especialmente los niños, ellos fueron asesinados por los carteles que después se fueron. Así que yo creo que ellos tienen la habilidad de hacer esto, pero nosotros también tenemos las técnicas para perseguirlos y para detenerlos y para decirles que no pueden seguir haciendo esto. Así que, ¿por qué tenemos que permitir esto? Básicamente porque ellos tienen los medios, y yo he dado números con respecto al número de drogas que han ingresado a nuestro país. Ahora piensen en ello, nosotros lo hemos reportado antes, es un asunto bastante problemático que también afecta a nuestro país, en donde nosotros nos hemos visto afectados. Así que es una discusión que nosotros estamos teniendo ahora mismo con el gobierno en general para detener a estos carteles. Esta decisión ha cogido más fuerza tras la matanza de algunos miembros de la familia Levarón en México hace unas semanas atrás, que de hecho este domingo Brian Levarón, quien reside en California, publicó una carta directamente en la página de la Casa Blanca pidiéndole al mandatario estadounidense Donald Trump que designe a los carteles como grupos terroristas. Esto porque controlan el flujo de drogas irregulares que entran a Estados Unidos desde México y también buscan convertir a México, según él, en un narcoestado. Esta es toda la información que tenemos desde el Departamento de Estado. Emiliana Molina para NTN 24. Emiliana, gracias por tu reporte desde la capital estadounidense. En conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador en México se ha referido al anuncio de Trump sobre los carteles mexicanos. El mandatario ha dicho cooperación sí, intervencionismo no. Aseguró que va a evitar la confrontación política con Washington. El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, tiene instrucciones de atender este asunto. Y seguramente les va a informar el día de hoy o mañana o cuando él lo considere. En mi caso, no quiero polemizar este día y mañana. Solo decir cooperación, sí. Intervencionismo,
No. La postura del presidente ha sido apoyada por el canciller Marcelo Ebrard, quien exigió a Estados Unidos respeto en las decisiones de cada gobierno. Ha insistido en que la cooperación no abre la puerta a la violación de la soberanía. México no admitirá nunca acción alguna que signifique violación a su soberanía nacional. Actuaremos con firmeza. Ya he transmitido la postura a Estados Unidos, así como nuestra resolución de hacer frente a la delincuencia organizada transnacional. Saludamos aquí en NTN 24 a Alex Levarón, él es representante de la familia Levarón, que pidió a la Casa Blanca declarar como terroristas a los carteles mexicanos, justamente tras la masacre de 9 de los miembros de su familia, una masacre que ocurrió entre los estados de Sonora y Chihuahua, en México, esto por parte de grupos criminales vinculados al narcotráfico. Gracias por estar con nosotros, señor Levarón. Bienvenido. Gracias, Ruth. Agradezco la oportunidad a tus órdenes. ¿Qué contenía, además, la carta que ustedes enviaron a la Casa Blanca que pedía que se declare a los carteles mexicanos como grupos terroristas? Desesperación ante las palabras del presidente Andrés Manuel una vez que ocurre la masacre, la falta de atención de las fuerzas estatales de ambos estados, de Chihuahua y de Sonora, la forma en que vimos a la Guardia Nacional responder tan lento. Hay que recordar que los mismos miembros de la familia fuimos quienes recogimos los cuerpos más de 12 o 10 horas después de haber sido acribillados, asesinados de una forma brutal. Entonces, ¿qué contenía la carta? Una forma de desesperación en donde buscamos, no encontramos ningún tipo de respuestas en México. Tuvimos que acudir al llamado del gobierno de Estados Unidos. Entiendo que el presidente Donald Trump ya tenía a su gobierno trabajando en un mecanismo de declaración de estos grupos criminales como terroristas. Nosotros no estábamos enterados de ese trabajo previo que se estaba haciendo por parte de la administración norteamericana, pero realmente lo que buscábamos era establecer claramente que lo ocurrido es un acto terrorista. No hay otra forma de denominarlo. Estos grupos criminales han transitado en las últimas 2 décadas y han ido evolucionando a tal brutalidad que lo que vimos es algo que no puede describirse de otra forma. En medio de esta desesperación que usted dice que se veía reflejada en esta carta que fue enviada a la Casa Blanca, en este pedido que hicieron ustedes como familia, cuando usted escucha al presidente de los mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, decir cooperación sí de parte de Estados Unidos, intervencionismo no, ¿cómo se recibe esto después de que el presidente Donald Trump haya dicho que hay que hacer una limpieza en México y que considera incluso declarar a estos grupos criminales terroristas, que es lo que ustedes piden también? Yo creo que el presidente Andrés Manuel, el tono de su voz, las palabras que utiliza hoy por la mañana en sus conferencias mañaneras, como se le llama, es un tono que empieza a ser más aceptado por la familia. Es un tono en donde dice cooperación, sí, intervencionismo, no. Entonces estamos en la misma sintonía con la familia Levarón. Nosotros nunca hemos pedido la intervención de Estados Unidos de manera directa. Lo que hemos pedido es que se active los protocolos de colaboración que desde la administración iniciada del presidente Andrés Manuel han estado apagadas completamente. No existe visiblemente una relación bilateral de cooperación en esta materia con Estados Unidos. Y hay que decirlo también, de parte de Estados Unidos tampoco se ve que se esté trabajando en esta materia con el gobierno mexicano. Y yo creo que los que estamos pagando esta desgracia de falta de coordinación son los cientos de miles, ya lo dijo el presidente Donald Trump, están muriendo más de 70,000 ciudadanos norteamericanos, la mayoría de ellos por voluntad propia, el consumo de los opioides que han ido en incremento. Y del lado mexicano estamos sufriendo los mexicanos, estamos sufriendo los niños que ya vimos masacrados, mujeres, día a día en diferentes partes del país. No somos la única familia que está sufriendo este agobio. Y entonces nosotros, los mexicanos y los norteamericanos, nos encontramos totalmente desprotegidos a una falta de estrategia de ambos gobiernos, en donde no se ve que tengan una intención de colaborar, y esta presión que se ha estado poniendo en una desgracia
pues es bienvenida. Ahora, señor Levarón, después de escuchar al presidente Donald Trump, como lo decía hace un momento, de que hay que limpiar y de que está considerando declarar a estos grupos criminales como terroristas, ¿a ustedes esto les genera seguridad? ¿Hacen que se acabe la violencia quizás si se determina como grupos terroristas a los grupos criminales que actúan en México? Yo desconozco si esto nos genere más inseguridad o menos, no sé, pero realmente estamos a un punto en donde eso es irrelevante. Las condiciones de seguridad en México están muy mal. La región de nosotros, antes de esta masacre terrorista, estábamos en relativa tranquilidad, los problemas estaban aislados en diferentes partes de la sierra. Naturalmente que en regiones que tienen años abandonadas como Tamaulipas, Michoacán, Guerrero, estados de la República Mexicana que tienen muchos años en el abandono en materia de seguridad, en donde los carteles se han empoderado totalmente de los territorios, de sus presidencias municipales, alcaldías, en muchos casos gobernaturas. Entonces nosotros estábamos en relativa tranquilidad, ocurre esto y no nos podemos quedar cruzados de brazos. Para nosotros no es opción, tenemos que seguir empujando hacia adelante. Estos temas para nosotros son de vida o muerte y lo sabemos perfectamente, no tenemos el más temor de decirlo. Nosotros vivimos en una tierra que no estamos dispuestos a abandonar jamás, que tenemos aquí más de 100 años construyendo patrimonios en cuarta generación. Somos mexicanos nacidos en México, bien criados bajo las mismas leyes que cualquier otro mexicano. Tenemos la doble ciudadanía por otras cuestiones, naturalmente, pero estamos dispuestos a defender nuestro patrimonio, nuestras familias con nuestra vida. Siempre lo hemos dicho de esta forma, lo vamos a defender de esa forma, pero también estamos totalmente preparados y dispuestos a trabajar con las autoridades. Lo único que no estamos preparados para hacer es quedarnos cruzados de brazos, viendo cómo los gobiernos se echan la culpa uno al otro y no toman acciones concretas. Gracias. Estamos cansados, estamos impacientes y no podemos seguir permitiendo que esto ocurra. Muchas gracias al señor Alex Levarón, representante de la familia Levarón, que pidió al presidente Trump declarar como terroristas a los carteles mexicanos tras la masacre de 9 de los miembros de su familia. Una buena tarde para usted. Gracias. Hablamos ahora de un contundente rechazo a Evo Morales en México. El expresidente de Bolivia participaba en una conferencia en la Universidad Autónoma de México junto al ex vicepresidente Álvaro García Linera, la exministra de Salud Gabriela Mintaño. En ese momento un grupo de ciudadanos bolivianos lo interrumpió. Con arengas en su contra, abucheos rechazaron el asilo concedido por el presidente López Obrador. Asistentes a la conferencia intentaron contrarrestar estos agravios con mensajes como Evo no está solo. Tras el regreso de la calma a este recinto, Morales continuó con su discurso y aseguró que solo buscaban provocarlo. Y también en su conferencia matutina, Andrés Manuel López Obrador de México ha defendido su decisión de otorgar el asilo político al expresidente Morales. Aseguró que la medida fue oportuna y adecuada. Creo que también oportuna, adecuada, apegada a nuestros principios de política exterior, de proteger a perseguidos políticos, de proteger a quienes son acosados y pueden ser agredidos. Aquí hacemos una pausa en el informativo. Al retornar, tormentas de nieve amenazan el desplazamiento de los estadounidenses por el Día de Acción de Gracias que se va a celebrar este jueves. Siete muertos deja hasta el momento un accidente en la región de Puno, en Perú. Las autoridades han informado que un autobús interprovincial que transportaba a un grupo de estudiantes cayó por una pendiente de 50 metros por causas hasta ahora desconocidas. No se descarta el exceso de velocidad. El personal que llegó a atender la emergencia afirmó que 33 personas resultaron heridas en este siniestro, de las cuales 16 son menores de edad. Emergencia en Estados Unidos. Una explosión se ha registrado en una planta química en la ciudad de Port Neches, al suroriente del estado de Texas. El potente estallido ha ocurrido a la 1 de la mañana hora local. La onda expansiva reventó las ventanas de las viviendas a varios kilómetros de distancia. Las autoridades emitieron ya una orden de evacuación obligatoria para cualquier persona en un radio de 800 metros alrededor de esta planta.
Por ahora no hay ningún reporte de víctimas mortales. A 3 personas, este es el saldo que deja esta explosión. 3 personas heridas. Una poderosa tormenta de nieve ha azotado en las últimas horas Colorado y el medio oeste de Estados Unidos. El temporal ha causado el bloqueo de carreteras y cancelaciones de vuelos que amenazaron los planes de viaje para muchas personas por el feriado de Acción de Gracias que va a comenzar este jueves. La tormenta arrojó 30 centímetros de nieve en partes de Colorado. Azotó también el área de Denver con ráfagas de viento de 72 kilómetros por hora. Cerca de 500 vuelos han sido cancelados, más de 350 retrasados en el Aeropuerto Internacional de Denver. Y lo dicho, los estadounidenses se preparan para celebrar este jueves el Día de Acción de Gracias. Se estima que más de 50 millones de personas se desplacen por tierra y por aire para reunirse con sus familiares y amigos. En el aeropuerto de Miami está a esta hora nuestra periodista Paola Serna, quien nos tiene el reporte de la salida de los estadounidenses y de quienes habitan en la Florida y que se desplazan a otros puntos del país. Adelante, Paola. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues bien, de acuerdo con la AAA, que es la agencia que se dedica a la investigación de lo que se refiere al transporte, este año en Estados Unidos habrá un nuevo récord de viajeros durante la celebración de la semana o del Día de Acción de Gracias, que comienza a partir de hoy y va hasta el próximo domingo. Según las estimaciones, alrededor de 55.3 millones de personas se trasladarán a través de las carreteras y los aeropuertos a nivel nacional para realizar este tipo de celebraciones. Aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami también se espera la llegada y la salida de millones de viajeros. A nivel nacional, según indica la AAA, habrá un aumento respecto al año anterior de 1.6 millones. Es por eso que las personas que pretendan realizar este fin de semana o a partir de hoy sus viajes para las celebraciones deben tener en cuenta varias medidas. Lo más importante es el 311 y por favor empaquen paciencia, mucha paciencia. A veces los puntos de seguridad se llenan a ciertas horas, pero se está moviendo bastante rápido con fluidez. Chequen también con las aerolíneas si hay algún tipo de atraso o cancelación con los websites de las aerolíneas. También pueden ir a miami-airport.com, que es el website del aeropuerto, y ahí pueden encontrar todo tipo de información si hay alguna cancelación de vuelo, un atraso debido a las tormentas que están pasando ahora en el país. Y muchos viajeros han iniciado este miércoles su travesía por varios estados, incluso atravesando la Unión Americana para celebrar con sus familiares esta fecha que marca el inicio de la temporada navideña en el país. Mi hija vive en Kentucky, son casi 16 horas de viaje por carretera, entonces por eso decidimos viajar por avión. Aunque es el día más ocupado del aeropuerto y de los viajes, pero todo está muy tranquilo, todo está normal. Es importante destacar que cientos de vuelos han sido cancelados y otros miles suspendidos, esto debido al ciclón bomba que se ha formado en la parte norte de la Unión Americana, por lo cual es indispensable que las personas verifiquen el estatus de su vuelo antes de trasladarse a las terminales aéreas. Desde Miami informó Paola Serna para NTN 24. Gracias, Paola. Nueva pausa en esta emisión de noticias. Enseguida, los equipos de rescate en Albania están trabajando sin descanso para encontrar sobrevivientes tras el terremoto de este martes que causó el colapso de decenas de edificios. En Albania continúan las operaciones de rescate tras el fuerte terremoto que deja hasta el momento 30 muertos y 650 heridos. Los equipos de socorro tratan de localizar a más sobrevivientes tras el colapso de decenas de edificaciones. El terremoto de magnitud 6.4 grados que sacudió el país en la madrugada de este martes es considerado el más fuerte de los últimos 40 años. El primer ministro albanés ha declarado el estado de emergencia durante el próximo mes en las zonas más afectadas. Este miércoles ha sido decretado Día de Luto Nacional en Albania y en Kosovo, de donde proceden 2 de los fallecidos.
Vida bajo los escombros. Los equipos de emergencia albaneses, apoyados por expertos en protección civil de otros países europeos, han rescatado a un joven de 19 años que quedó atrapado en un edificio que colapsó por el terremoto. Los socorristas han podido rescatar con vida a 45 personas. En Francia, los agricultores y ganaderos han convocado a una manifestación. Llevaron sus tractores a París para protestar por los bajos ingresos que tienen sus productos y por los tratados comerciales que hay con la Unión Europea, que según ellos no los benefician. Los manifestantes, la manifestación se ha extendido a otras ciudades como Toulouse. Gracias por ese bloque deportivo. Ustedes gracias por su sintonía con el canal de las Américas NTN 24. Vamos a mantener la información. Nos puede seguir en Twitter como @NTN24 y en nuestro portal web de información www.ntn24.com. Una buena tarde.